¿Cómo está, licenciado Hernández? Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Diego, muy buenos días, un gusto estar en su programa. Agradecemos la cobertura que nos están brindando, precisamente para que nosotros como sector productivo reflejemos la dura situación que actualmente tenemos por algunas medidas innecesarias de parte del gobierno que están poniendo en riesgo la producción de alimentos para el país. ¿Por qué dice usted medidas innecesarias? ¿Y a qué se refiere? ¿A esta pausa en las exportaciones de soya? Precisamente nos referimos a eso, al incumplimiento del gobierno, al no emitir el certificado de abastecimiento interno y precio justo para liberar la exportación de grano de soya en un equivalente al 60% de la producción del año anterior, tal como lo establece el Decreto Supremo 3920, que fue promulgado el año 2019 en un acuerdo entre productores y el gobierno de ese entonces, precisamente para garantizar las exportaciones del grano de soya y con eso dar un mecanismo para establecer el precio de referencia de compra del grano para los productores. Aquí vale la pena aclarar que en el caso de la soya, con el 20% de nuestra producción abastecemos la demanda del mercado interno. El 80% son excedentes para la exportación. Por tanto, no puede, bajo ningún argumento, ninguna justificación, seguir suspendidas las exportaciones de grano de soya, ocasionando un perjuicio a más de 14,000 productores que producen alimentos para el país. Licenciado Hernández, ¿el precio de la soya subió en los últimos meses? Si es así, ¿debido a qué? En los mercados internacionales, el precio de la soya se encuentra más bien en una cotización baja debido a una gran producción que ha tenido Estados Unidos, a las perspectivas de producción que hay en Brasil. Y si bien de alguna manera hay una referencia de precio para el mercado local, que hace unas 2 semanas estaba por los $550, a raíz de esta situación de suspender las exportaciones de grano de soya desde el 1 de enero desde este año, el precio del grano ha ido cayendo, ha ido disminuyendo y actualmente ya se habla de precios de $450 la tonelada hacia abajo. Entonces ya hay una pérdida de por lo menos $100 en el precio, que si eso lo relacionamos con las 2,5 millones de toneladas que estimamos cosechar, que ya hemos empezado la cosecha de esta campaña de verano, estamos hablando de que a los productores les va a significar una pérdida potencial de por lo menos $250 millones. A productores que vienen de un 2024 que ha sido desastroso, que han perdido en la campaña de verano, han perdido en la campaña de invierno, tienen deudas acumuladas y que pese a eso han sembrado en esta campaña de verano con la expectativa de poder recuperarse económicamente y seguir produciendo alimentos para el país. Por tanto, nos parece que el gobierno lo que debería dar son condiciones, certidumbre, para que los productores sigan produciendo porque somos los que garantizamos la seguridad alimentaria para el país. Y ese es el reclamo que hace el sector productivo. ¿Por qué el 2024 fue un año desastroso para el sector, como usted menciona? ¿A qué se debió? Bueno, hubieron, como es de conocimiento y como en su momento nosotros lo hemos informado, tuvimos problemas de extrema sequía, que fue lo que precisamente ocasionó una caída drástica en la producción de granos, tanto en la campaña de verano como en la campaña de invierno. Pero a pesar de ello, en el caso de la soya, nosotros hemos producido más de 2 millones de toneladas de grano de soya el 2024. Y el mercado interno ha estado totalmente garantizado su abastecimiento porque solo requiere 800,000 toneladas para cubrir la demanda que tienen los sectores pecuarios de harina o, en todo caso, de aceite para el consumo de las familias bolivianas. Entonces, no hay argumento alguno para señalar de que no hay abastecimiento. Los productores han cumplido produciendo. Que el gobierno no haya tomado las medidas para previsionar
eso es otro tema, pero no puede trasladar, ¿no? Esa situación a productores que producen granos, que producen alimentos para el país. Una última pregunta. Son 49 días entonces que ya no están exportando soya ni sus derivados. Nos decía 800.000 toneladas es lo que necesita nuestro país para abastecer el mercado interno, que representa el 20%, el 80% de la producción la exportan. ¿Qué van a hacer los productores con toda esa cantidad de toneladas de soya que no van a poder exportar, porque el mercado boliviano es muy pequeño? Bueno, precisamente esa es la gran preocupación que tenemos como sector, porque como lo señalé anteriormente, esta medida está ocasionando que haya una caída ya en los precios para lo que es el grano de soya, la compra local en Santa Cruz. Eso puede incluso generar de que los productores no puedan recuperar ni siquiera sus costos de producción, que se han visto incrementados sustancialmente esta campaña de verano por la falta de divisas, y que incluso no tengan los recursos económicos para sembrar en la campaña de invierno, donde se siembra maíz, trigo, sorgo, girasol. Entonces, esta medida del gobierno está poniendo en riesgo la producción de alimentos del país, y es por eso el reclamo que hacemos y la exigencia de que se cumpla con lo que está establecido en la normativa, que se cumpla lo que se ha ido conversando en las mesas de trabajo que hemos tenido en el sector productivo y el gobierno, donde se nos ha garantizado, se nos ha indicado de que iba a haber certidumbre de acceso a los mercados externos. Sin embargo, llegado el momento, la situación es diferente. Bien, cortito, ¿ha habido algún contacto por parte del gobierno después de la conferencia que han brindado ayer para entablar algún tipo de diálogo? No hemos tenido ningún contacto, pese a que nosotros como ANAPO desde el 10 de enero hemos ido mandando diferentes notas al Ministerio de Desarrollo Rural, que es nuestra cabeza de sector y que debería estar defendiendo al sector productivo, al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Desarrollo Productivo. Porque esta última instancia, a través del Viceministerio de Comercio Interno, es quienes han suspendido la exportación de grano de soya y por tanto son quienes deben darle una solución para no perjudicar a más de 14.000 productores. Licenciado Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos, lo vamos a estar convocando nuevamente a ver si hay novedades en torno a un llamado del gobierno para justamente levantar esta prohibición que ya lleva, como usted decía, 49 días afectando al sector, 250 millones de dólares de pérdida y en riesgo la producción de alimentos para la campaña de invierno, producción de alimentos para nuestro país. Licenciado Hernández, muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos a sus órdenes para cualquier otra oportunidad.